Chicos, muy buen día. Gracias por nuevamente entrar a este espacio. Es un gusto siempre volver a saludarles. Sabemos que pues hay condiciones que se tienen que llevar a cabo, que se están viviendo uno y otro día. Sin embargo, nuestro ánimo siempre debe estar al tope, 100%. Buena actitud. Ok, el día de hoy tengo una frase que encontré en internet que me pareció muy interesante. Dice, la vida es como una cámara. ¿Por qué como una cámara? Dice, enfócate solo en lo más importante. Hay infinidad de cosas a nuestro alrededor, pero hay cosas que son relevantes, importantes o primordiales que son en las que nos debemos enfocar. Luego dice, captura los buenos momentos. Tenemos infinidad de circunstancias, momentos desagradables, momentos bonitos, momentos de llorar, pero debemos de capturar esos momentos, tener una como cámara mental y tener un collage al final de todos los momentos maravillosos que nosotros pasamos continuamente. También dice, saca de lo negativo algo positivo. Como repito, hay muchas circunstancias adversas, sobre todo en este tiempo. Sin embargo, cuando nos encontremos en una circunstancia difícil, debemos de sacar siempre lo positivo, tanto de las demás personas, tanto de nosotros mismos, como de nuestro entorno mismo. Sacar lo mejor y el mejor provecho de cada circunstancia. Y por último dice, y si no sale como esperabas, intenta una nueva toma. Eso quiere decir que debemos de empezar nuevamente, que debemos de seguir adelante con nuevos propósitos y no quedarnos estancados, sino que al contrario, si algo nos estorbó, podemos empezar cada día nuevamente. Entonces, chicos, pues es realmente de ponernos a pensar en todas las oportunidades que tenemos para ser felices. Muy bien, la semana pasada veíamos un tema, ustedes recordarán, parte de la historia y el desarrollo de los derechos humanos, y nos daba tanto el libro como en el video, y un poquito en la videoconferencia les expliqué cuál era el desarrollo de esos derechos, cómo se fueron dando a lo largo del tiempo. Y hay una fecha muy importante, recuérdenla muy bien, 10 de diciembre de 1948, después de que había pasado la Segunda Guerra Mundial, donde se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Los pueblos se dieron cuenta, o las naciones se dieron cuenta, de que se necesitaba legislar en favor de los derechos de las personas. Entonces ese 10 de diciembre, cuando ya estaba creada la ONU, se promulgaron los primeros 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¡Qué alegría! ¿Por qué? Porque al fin teníamos algo que avalara nuestros derechos. Por supuesto, a lo largo de la historia vimos que pues han habido documentos, sin embargo esa fecha es muy importante para el acontecer mundial, ¿sí? Bueno, la última vez que en Guatemala se reformó una constitución fue en el año de 1985. Y como recordarán, una constitución es un documento en el cual se enmarcan todos nuestros derechos, pero también nuestras responsabilidades para convivir a través de la ley de una manera pacífica, ordenada y equilibrada, sin que nos hagamos daños los unos a los otros, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Saber que la Constitución nos va a ayudar a que nuestros derechos sean guardados, ¿eh? Muy bien, en los derechos humanos existen 3 generaciones, ¿sí? Ahorita voy a explicar la tercera, solo que antes de explicar la tercera quisiera que viéramos de qué habla la primera generación. La primera generación habla de los derechos individuales, que ahí están contenidos los derechos políticos y los derechos civiles. La segunda generación nos habla acerca de los derechos colectivos, que ahí van incluidos los derechos sociales, los económicos y por supuesto los culturales, ¿sí? Bueno, pero se dieron cuenta que no era suficiente con esas 2 divisiones de los derechos, sino que había que avanzar y ser más específico en cuanto a cierta población más vulnerable. Y para eso vamos a leer el tema de hoy, que es derechos específicos o de tercera generación. Las inteligencias que utilizamos para explicar este tema son la intrapersonal, la interpersonal y la lógica, ¿sí? Entonces acompáñame a ver un poquito de los derechos de tercera generación. Página 61, chicos, página 61, pero también vamos a utilizar la página 62, la página 63 y la página 64, que a ustedes les va a tocar leerla, por supuesto. Ahora bien, en la página 61 dice que se hizo necesario
que estos derechos de tercera generación fueran establecidos, porque tienen que ser más específicos según las necesidades que se vayan requiriendo. Entonces, un derecho que me impresiona a mí mucho es el derecho a disfrutar de un ambiente saludable y no degradado. Recuérdense que como seres humanos debemos de disfrutar de un ambiente adecuado, un medio ambiente donde no esté contaminado, y eso es muy importante. Las sociedades, las industrias, las empresas deben de ayudar a la naturaleza. Deben de producir sin dañar el medio ambiente. Dicho de otra manera, deben de producir sin dañar la naturaleza. Y para eso es necesario el desarrollo sostenible. Oigan esa palabrita, desarrollo sostenible. Tomar los recursos de la naturaleza, pero sin dañar, ¿verdad? Debemos de lograr eso. Entonces, ese es un derecho muy importante de los derechos de tercera generación. También dice que está el derecho a la autodeterminación de los pueblos, está el derecho al desarrollo, está el derecho a la paz y está el derecho de no volver a pasar por las fases de la guerra, que es algo muy importante. Ahora bien, yo voy a hablar en esta mañana acerca de 3 derechos específicos. El primero es el derecho de los pueblos indígenas. Como ustedes recordarán, de 1966 desde 1960 hasta el 1996 hubo una guerra interna en Guatemala. Y esta guerra interna trajo grandes atrocidades, ¿verdad?, a la población guatemalteca, pero sobre todo a la población indígena. De acuerdo a este daño que se les hizo a la población indígena, entonces se establecieron algunos acuerdos y uno de ellos es la libre determinación de los pueblos, que tiene que ver con el desarrollo pleno de los pueblos indígenas. Entonces el Estado está obligado a guardar de alguna manera esa regulación en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, porque ellos son personas vulnerables de alguna manera debido a ese conflicto. Luego tenemos el derecho de las mujeres. ¿Por qué es que las mujeres son un grupo vulnerable? Porque a través de la historia nosotros hemos visto nociones como el paternalismo, como el machismo, que lo único que han venido a hacer es a degradar a la mujer. Entonces debe de estar protegida. Y dice acá que la mujer sufre de violencia sexual, maltrato, mutilación genital, muertes violentas, acoso en redes sociales. Entonces es terrible la condición a veces de las mujeres. Pero chicas, ¿qué hay que hacer? Hay que denunciar. Ustedes, todo acto de violencia en contra de ustedes deben de denunciarlo, deben de conocer sus derechos y saber que hay instituciones que velan para que sus derechos sean reconocidos y protegidos. Ahora bien, dice que a veces hay falta de acciones para enfrentar esta situación. Sin embargo, no debemos de caer en la idea de que como hay falta de acciones, entonces dejémoslo así. No, debemos de avanzar. Y por último, hay un derecho que también es muy importante, es el derecho a las personas con discapacidad. ¿Verdad? Ellas tienen un derecho, y en el libro dice que no las debemos de tratar diferente ni de sentir lástima por ellas, sino al contrario, debemos de generar las mismas oportunidades para ellas que para cualquier otro tipo de personas. Entonces usted encuentra a una persona con discapacidades, no le tenga lástima, sino que trate de ayudarla dándole oportunidades igual que a los demás, ¿verdad? Entonces, jóvenes, debemos de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Debemos de colaborar con los derechos de las mujeres y, por supuesto, debemos de reconocer los derechos de las personas con discapacidad. Estamos en una Guatemala que necesita el apoyo de todos los guatemaltecos. Entonces, la gran lección y la competencia que debemos de comprender es que nosotros somos agentes de cambio, que nosotros podemos desde nuestro espacio colaborar para que la violencia no exista y, por supuesto, para que estos derechos de tercera generación sean llevados a cabo de una manera correcta, ¿verdad? Conozcamos estos derechos de tercera generación, apoyémoslo y seamos personas que nos identifiquemos con estos derechos. Chicos, gracias por la atención. Hasta una próxima. Nos vemos pronto.